entender realmente qué problema estás solucionando, porque especialmente cuando estás lanzando una compañía y una fintech, la solución con la que inicialmente pensás que vas a solucionar el problema generalmente no es la solución con la que vas a tener éxito. Entonces, si realmente entendés, esto es un cliché y muchos lo dicen, pero si te enamoras del problema y no de la solución, creo que ahí tenés mucho más chance de ser exitoso que si te enamoras de tu solución. Y suena obvio, pero mucha gente sí se enamora de su solución. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su conductor, Jaime Sotomayor. Hoy tenemos el placer de conversar con Ana Cristina Gadala María, principal en QED Investors y líder de Fontes, un fondo para fintechs en etapa inicial en América Latina de QED Investors. Con una sólida formación en ingeniería y estudios en Stanford y Harvard Business School, Ana Cristina nos brinda una perspectiva profunda sobre el mundo de Venture Capital y el sector FinTech. En nuestro diálogo de hoy, no solo exploramos su transición de la consultoría al Venture Capital y cómo su experiencia ha influido en su enfoque hacia el impacto social en las FinTechs, sino que también profundizamos en temas clave como qué define realmente a una FinTech, los diversos modelos de negocio en este sector y otros aspectos importantes del ecosistema FinTech. Este episodio promete ser una exploración enriquecedora de las dinámicas del Venture Capital y de cómo el enfoque en fintechs está transformando el sector financiero en América Latina. Acompáñame en esta interesante charla con Ana Cristina para descubrir las realidades, desafíos y oportunidades del Venture Capital y las fintechs en nuestra región. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con Ana Cristina. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Jaime, gracias por la invitación. Emocionada de estar aquí. Así es, y como decíamos un poquito más temprano, hace tiempo que no conversamos, ha pasado muchísimo, ya tienes un nuevo miembro en la familia, felicitaciones nuevamente. Gracias. Sí, ahí empezando nuevas etapas. Sí, no, súper retador, pero súper bonito a la misma vez. Entonces, ahí tienes tu nueva startup ahí en casa, por decir así. Sí. Bueno, antes de arrancar y hablar de este fascinante mundo de las fintechs, me encantaría que la audiencia te pueda conocer primero un poquito más y sepa tu trayectoria profesional, ¿no? Cómo así fueron esos pasos que fuiste tomando que te llevaron a lo que haces actualmente. Claro, con gusto. Pues bueno, yo soy Ana Cristina, soy de Guatemala. Mi carrera, digamos que comenzó cuando salí de Guatemala para estudiar en la universidad en Estados Unidos. Yo estudié ingeniería industrial en Stanford y digamos que ahí pues yo tenía claro que quería estudiar algo de ingeniería. A mí siempre me ha gustado lo que era mate, analítica y pues obviamente uno no tiene mucha información en ese punto de su vida y dije, bueno, ingeniería suena bien. Y la verdad que estoy contenta con esa decisión, digamos. Yo creo que por más de que no trabajo como ingeniera, creo que la carrera de ingeniería industrial me dio una muy buena base de cómo resolver problemas, métodos analíticos, formas de pensar, que creo que me han servido, la verdad que a través de mi carrera y de mis varios puestos que he tenido. Concuerdo 100% ahí. Yo soy ingeniero de sistemas de profesión y no siento que lo haya ejercido tal y cual como me lo enseñaron, pero sí fue muy útil para la manera como he ido abarcando la vida y pensando de manera sistémica, entre otras cosas más. Exacto. Entonces creo que fue una buena decisión y bueno, ahora que lo pienso, digamos, si hubiera sabido que iba a terminar en el mundo de Venture Capital y de startups, probablemente estando en Stanford hubiera aprovechado más Silicon Valley. Yo creo que en ese momento pues yo estaba muy enfocada en entrar a consultoría y en seguir un poco caminos más tradicionales, entonces creo que no lo aproveché tanto como hubiera podido. Qué increíble, porque el bicho de emprendimiento en Stanford es tan fuerte que jala a todo el mundo a querer hacer emprendimiento. Entonces has estado bien laser focus en tu tema que no te has dado cuenta de o no te dejaste jalar. Sí, y sabes que yo creo que es interesante tocar ese tema porque sí pienso que mucho tiene que ver con, por lo menos en mi caso, venir de Latinoamérica y digamos que cómo percibirse el riesgo, ¿verdad? Yo creo que en mi mente pues no tenía ejemplos necesariamente en mi familia o círculos cercanos de lanzarse a un startup o emprendimiento y pues sentía que si me iba a ir a estudiar fuera pues tenía que como garantizar, digamos, algo
de trabajo, de salario, de expectativas. Entonces en mi mente pues siempre fue un poquito esa dinámica, que creo que sí es cultural y que muchos probablemente lo vivimos. Así que hay mucho, creo yo, por detrás de eso. Eh, pero bueno, salgo de Stanford, me mudé a Washington, D.C. a trabajar en consultoría. Como te dije, pues estaba enfocada en ese tipo de trabajo. Y la verdad creo que también fue una buena base de aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que, o sea, el trabajo en sí era enfocado en marketing, consulting, como en clientes en Estados Unidos. Entonces ahí es donde empecé como el enfoque en marketing también. Pero pues al final, cuando lo pienso, yo creo que me armó diferentes habilidades, digamos, cómo trabajar con clientes, presentaciones, etcétera, que creo que también te forman una buena base como profesional. Y pues te expone a diferentes tipos de problemas, a diferentes tipos de clientes, digamos que es lo atractivo de la consultoría, ¿verdad? Que no tenés que tomar una decisión de una industria o de una compañía, sino que puedes tener un poquito la visibilidad de muchas. Y eso me gustó bastante. Pero pues después de 4 años de trabajar en eso, sí dije, bueno, no quiero pasar el resto de mi vida haciendo esto, la verdad no me apasionaba, o sea, especialmente en temas que no sentía que estaba teniendo un impacto y pues a mí siempre me ha como movido la responsabilidad social y especialmente como en Latinoamérica. Entonces sabía que quería hacer algo relacionado a impacto social en Latinoamérica. Y ahí es donde empecé a pensar en sacar una maestría, un MBA, y con la idea de hacer una de dos cosas. Una, empezar mi propio negocio como un social enterprise enfocado en, ¿verdad?, tener algún tipo de impacto social. O seguir con el tema de no tomar una decisión exactamente y seguir como del lado de consultoría y hacer tales como impact investing o social impact consulting. Y entonces me fui, o sea, apliqué a la maestría, apliqué a varios programas de MBA con esas ideas en mente y creo que pues yo tenía claro que tenía que ser Latinoamérica y creo que por eso también no necesariamente estaba enfocada en el currículum en sí de cada programa, sino que eso es lo que me iba a dar más, abrir más puertas, digamos, si yo quería ser emprendedora o si yo quería ser inversionista. Y por eso me enfoqué en aplicar realmente solo como a los MBAs conocidos que me podrían dar un poquito esa como marca y esa visibilidad y abrirme esas puertas. Entonces terminé, o sea, me aceptaron en Harvard Business School y me fui ahí en el 2017, siempre con la idea de impacto social. Y digamos que pasé esos 2 años en HBS explorando tanto temas de impact investing, me tomé todas las clases relacionadas con impacto social, con emprendimientos sociales, no tanto con venture capital en sí, yo creo que mi prioridad era siempre como más del lado de impacto. Y ahí es donde empecé a descubrir realmente las oportunidades que existían en Latinoamérica. Y esto fue, digamos, en el summer, hice una pasantía con una startup en Latinoamérica, se llama Latin American Leadership Academy, que es básicamente como una academia de liderazgo para jóvenes, era una como programa de educación. Y después de eso empecé a explorar con una amiga de la maestría empezar nuestro propio fondo de impacto social en Latinoamérica. Entonces creo que fue interesante porque lo exploramos mientras estábamos en la maestría, que eso pues un poquito te quita el riesgo y la presión de qué pasa si no funciona, ¿verdad? Porque era mucho como, bueno, explorémoslo. Teníamos los recursos de la universidad, teníamos el apoyo de profesores y nos abría muchas puertas el poder decir, mira, soy estudiante, quisiera hablar contigo, que me compartas tu experiencia y eso casi que nos garantizaba una conversación con exalumnos de la universidad versus yo creo que si ya estás trabajando es diferente que si sos estudiante. Entonces yo diría, eso es algo de aprovechar, esas oportunidades y ese tiempo. Uno muchas veces cree que, o sea, uno tiene que esperar a graduarse para realmente poder saber qué hacer o empezar a trabajar en algo. Pero yo creo que especialmente a nivel venture capital y a nivel maestría es de aprovechar el momento en el que estás estudiando.
porque hay muchos recursos disponibles y también uno tiene más tiempo, pienso yo, para ir explorándolo. Entonces pasamos como 6 meses haciendo eso y creo que para mí como que me abrió los ojos a más allá de lo que era impacto como tal, ¿sabes? Yo creo que me di cuenta al mundo de Venture Capital en Latinoamérica y todas las oportunidades que existían le llamaras o no impacto. Entonces, eso me motivó mucho para entrar y seguir en el mundo de startups. Nos grabamos con la idea de hacer el fondo y estuvimos como 6 meses después de la maestría haciendo eso, digamos, y creo que fue en ese momento que nos conocimos nosotros. Pero se iba a llamar Mosaico Ventures y la idea era siempre invertir en lo que era inclusión financiera y educación, que creíamos que era los temas que más impacto tenían en la vida de las personas en la región. Así que estuvimos explorando eso. Yo creo que a los 6 meses nos dimos cuenta que realmente no hacía mucho sentido lanzar nuestro propio fondo en ese momento. O sea, parte fue timing, parte fue, sentíamos que no teníamos como la experiencia de inversión tampoco y que siempre en algún futuro podíamos regresar a hacerlo. Pero decidimos tomar nuestro propio camino cada una y yo me quise quedar del mundo de Venture Capital y seguir como en los temas de inversión. Así que eso fue a finales de 2019. Ahí es donde yo decido seguir en este mundo. Empecé a buscar trabajos en Venture Capital. Claro, a los 2 meses empieza la pandemia, entonces fue un poco más. Si ya buscar trabajo en Venture Capital es retador, me imagino que con una pandemia de por medio eso debe haber sido más difícil. Sí, sí, pero yo creo que ahí la ignorancia un poquito de cuán difícil era me mantuvo motivada porque si no, a veces así es un dicho también entre emprendedores, creo, si sabes lo difícil que va a ser, muchos no lo harían, ¿sabes? No, Así no es. emprenderían. Entonces, bueno, yo estaba muy, muy decidida y determinada y entonces pasé 6 meses básicamente viendo por dónde entraba a VC y creo que eso es una lección realmente para mí y para todos en el ecosistema, o sea, los que quieren entrar a este mundo, Ujú, porque realmente no es fácil y no es straightforward, digamos, o sea, ujú. no es que puedes entrar a un website y te dice, mira, estos son todos los trabajos, puedes aplicar acá, va a haber un proceso estándar. No, o sea, tú tienes que ver quién está contratando, quién ha levantado un fondo, tal vez ni siquiera lo publican, es Ujú. mucho es mucho como basado en relaciones y tu Así es, network, entonces es así un es. trabajo constante, ¿verdad? De estar creando contactos y relaciones. Es diferente a una empresa tradicional en el sentido de que siempre están buscando personas y van abriendo nuevas áreas, pero digamos que un fondo se arma y ahí empiezan a contratar y luego dejan de contratar hasta que levanten un siguiente fondo y tengan Sí, que volver a contratar. Entonces no es tan, como tú dices, straightforward de acá está la bolsa de trabajo de todo Venture Capital. Es como que hay que estar al tanto de los fondos, hay que estar sí. conectado con los que lo manejan. Exacto, sí. Ujú. Y saber que no sos la única persona que está haciendo eso, ¿verdad? Entonces, como que el objetivo es que cuando surja una oportunidad, que tú seas de las primeras personas que piensan, entonces mucho de eso requiere pues un esfuerzo constante de mantenerte como conectado con las personas y con los fondos que te interesan. Así que bueno, eso hice yo un poco con QED, ¿verdad? Conocí a Lauren, que era partner en QED en ese momento, y más como desde un punto de vista de mujeres en inversión. Cuando yo estaba en Mosaico, empezamos a platicar porque ella estaba enfocada en Latinoamérica justamente. Y así es como yo conocí QED. Yo justo estaban basados en DC, que es donde yo estaba. Yo me mudé a Washington después de HBS porque ahí estaba la familia de mi esposo. Entonces, como a pasar la pandemia más o menos ahí, y ahí es donde pues pude realmente como fortalecer también esas relaciones en persona, a distancia, por supuesto. Y bueno, al final lo que logré fue, digamos, un proyecto temporal con QED. Pues yo dije, a mí realmente mi objetivo era aprender, entrar en un fondo, no me importaba si me daban una pasantía, un tiempo de trabajo completo, lo que sea, pero al final lo que necesitas es la experiencia, ¿verdad? Y creo que eso
porque muchos fondos me decían no tenés experiencia, o sea, más que mosaico, pero realmente no Es era. la clásica también de muchos de los trabajos, ¿no? Necesitas experiencia para ganar experiencia. Como que, ¿cómo es eso? Ajá, total. Entonces bueno, yo dije, ¿cómo gano experiencia? No me importa qué le llamen o qué tengo que hacer, ¿verdad? Pero quiero ganar esa experiencia. Y eso también creo que requiere humildad, ¿verdad? Porque cualquiera hubiera dicho, mira, yo me gradué de mi maestría, o sea, yo no voy a aceptar nada que sea menos que este título. Los cartones que tengo acá en mi oficina, obviamente. Pero creo que eso ayuda, ¿sabes? Ese tipo de mentalidad, porque es como, bueno, yo quiero realmente aprender y quiero obtener esa experiencia. Entonces, trabajé 3 meses, digamos, en este proyecto que era como e-commerce en Latinoamérica, haciendo una tesis de inversión como on the side. Y bueno, ahí es donde logré, o sea, yo aproveché esos 3 meses para conocer al resto del equipo de QED, que me conocieran, y bueno, ahí es donde resultó en que me dieran una oferta de trabajo completo, y me uno al equipo en el 2021 oficialmente, en el equipo de Latinoamérica. Así que digamos que no fue un camino como tradicional, y es más, ellos ni siquiera estaban contratando a alguien, ¿verdad? Entonces eso también te demuestra que ni siquiera los que han levantado un fondo o tienen un puesto, puede que solo tú demuestres tu valor y abran un espacio para ti, ¿verdad? Entonces eso también creo que motiva a cualquiera, o sea, es como un poquito de motivación que, o sea, si estás determinado, si tienes paciencia. Y creo que lo complementaría ese asunto. En el mundo de VC, todo el mundo se conoce. Es bien como que como es un negocio de network, todo el mundo se conoce, ¿no? Los famosos back channels ahí que cuando evalúan una startup empiezan a averiguar sobre la compañía, al final todos los VC se enteran. Yo creo que también funciona en el sentido de hiring. O sea, en tu caso, imagínate que no, por ningún motivo iba a haber espacio para agregar una persona más al equipo, pero si generaste una tan buena impresión con este partner, probablemente ella tiene un contacto en otro fondo que quizás sí está contratando y van a preguntar, oye, ¿tienes a alguien que me refieras? Y ella iba a decir, tienes que conocer a Ana Cristina. Y hubieras podido terminar allá. Entonces creo que eso, a generar una buena impresión y moverte en el círculo y eventualmente podrás terminar en esa posición que tanto gusta. Sí, exacto. Así que bueno, así es como terminé en QED. Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito sobre QED para tener más contexto del tamaño, su tesis, cuánta gente son, dónde se enfocan. Sí, claro. Pues QED es un fondo de fintech global, o sea, nuestra sede es en Estados Unidos, y empezamos realmente invirtiendo solo en Estados Unidos, pero nos hemos expandido globalmente. Latinoamérica fue de las primeras regiones en las que empezamos a invertir. En el 2014, Newbank fue nuestra primera inversión en la región, así que fue Nada mal. nada mal. Una buena introducción a Brasil y Latinoamérica, especialmente porque el equipo en ese momento no tenía ninguna persona de Latinoamérica. Entonces fue realmente por una conexión personal con David. Eh, QED pues nació siendo, o sea, el fundador de QED era uno de los fundadores de Capital One en Estados Unidos, y por eso digamos que el enfoque siempre ha sido fintech y servicios financieros, o sea, era él y otro socio también de Capital One, que era un poquito como un hobby que querían probar, invertir en startups en temas que ellos conocían, y bueno, se dieron cuenta que era bastante interesante, que podían agregar mucho valor, que ahí es donde ya pues decidieron convertirlo en un fondo de venture capital. Así que o sea, ahorita invertimos en 5 regiones, en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, África y la India, más que nada. Y como te digo, es fintech en la definición más amplia de lo que es fintech. Entonces, nuestras primeras inversiones, especialmente si es Latinoamérica, pues sí eran muy enfocadas en ofrecer créditos, financiamiento, pagos, o sea, están Creditas, Confío, Credijusto y Newbank, como te dije. Ahora pues se ha expandido también a todo lo que es embedded finance, entonces sí es un modelo de negocio que no necesariamente es fintech. Un Kavak, por ejemplo, que su negocio principal pues es marketplace para carros usados o para carros.
Pero es casi como que un negocio que requiere mucho tema financiero para mucha caja para poder operar. Sí, y esa es una, ajá, con tal que tenga un elemento del modelo de negocio que sea relacionado a fintech, ahí es donde nosotros lo que nos importa es poder agregar valor y que nosotros, o sea, nuestro expertise se alinee con las necesidades del negocio. Entonces, eso es lo que buscamos. En cuanto a etapa y estrategia, somos un fondo de early stage, entonces digamos que primordialmente nos invertimos en series A, entonces un poquito más, digamos que después de haber encontrado product market fit, es un poquito como lo que buscamos. Ahora hay un poco para el contexto de lo que están escuchando, o sea, normalmente la startup arranca con su friends and family, ¿no? Gente cercana, que un poco apuesta en los founders, no tanto en la idea, una serie pre-seed, ya probablemente con un fondo chiquito y luego una siguiente ronda quizás de seed. Ya serie A es cuando ya tienen clarísimo el negocio, ahora lo que necesitan es crecer a una velocidad. Entonces ahí es donde ustedes ingresan. Sí, y eso ya es la estrategia principal a nivel global. Nos gusta liderar rondas, o sea que sí somos los que nosotros ponemos los términos, tomamos la mayoría de ownership de la ronda. Entonces nuestra inversión promedio es como entre 5 y 10 millones. Y bueno, ese es como el fondo principal. Y ese fondo, digamos, ya vamos por el séptimo fondo, acabamos de levantar el octavo. Wow. Sí, de 550 millones enfocados específicamente en esta estrategia global, ¿verdad? Eh, Aparte de eso, en los últimos 2 años, pues hemos expandido nuestra estrategia como hacia ambos lados del spectrum de etapas de negocio. Entonces tenemos un fondo de growth, que esto sería ya, digamos, series B en adelante, que realmente ya el negocio está bastante establecido, es capital para crecer y tal vez esperamos que haga un IPO, ¿verdad? Claro, claro. Exacto, es dinero como para ya darle suficiente gasolina para llegar a esa etapa donde cotizan en bolsa y ahora, digamos, ya hay liquidez para todos los inversionistas. Exacto, sí. Entonces tenemos un fondo de growth y también en Latinoamérica tenemos un fondo más temprano, que es en las etapas que tú mencionas, pre-seed y seed, que es, digamos, desde tener la idea hasta un poquito, antes de llegar a la serie A, digamos, lo que ya discutimos. Y ahí es donde tenemos un fondo que se llama Fontes, que es el fondo que yo lidero ahora en QED, que es enfocado en pre-seed y seed. Ahí la estrategia es un poquito distinta. Invertimos en promedio 500,000 a $1,000,000. Generalmente no lideramos rondas, entonces esperamos a que haya una ronda existente, digamos, para participar. Y la idea con esto es también invertir en modelos de negocio que no conocemos tan bien. Entonces creo que es una forma de nosotros como explorar nuevos modelos de negocio o modelos que están tal vez un paso fuera de fintech. Digamos, yo daba el ejemplo de Kavak o de Embedded Finance. Eso obviamente lo hicimos, pero entramos en una serie B, digamos, en Kavak, porque todavía no tenían fintech en la serie A. Pero creo que es una forma de poder ir conociendo los diferentes modelos para que en el momento que haya fintech o que los podamos ayudar a determinar, miren, en este momento es donde hace sentido empezar a lanzar productos financieros. Nos permite un poquito estar de cerca y aprender como de una forma más involucrada que si no invirtiéramos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos, pues, en el portafolio de Fontes tenemos compañías como Morado, que es un B2B marketplace, ¿verdad? Para productos de belleza. Tenemos a Hunty, que es una plataforma como de reclutamiento en Colombia. Y bueno, ahí también tenemos pues compañías que se alinean más con lo que es puramente fintech, pero digamos en Brasil tenemos una compañía que se llama Canastra, que se enfoca en todo lo que es como una plataforma para manejar tu deuda cuando levantas como fondos de deuda en Brasil. Así que bueno, son 18 compañías en el portafolio, seguimos con esa estrategia. Sí, tenemos ahorita ya el segundo fondo, el primero fue de 12 millones, el segundo es de 20 y estamos invirtiendo ahorita activamente desde ese fondo también. Y creo que lo último que resaltaría es que Fontes, lo interesante y como lo diseñamos es que mucho del capital pues viene de QED como tal, ¿verdad? Es un poquito como un subfondo de QED, pero una parte del capital viene de emprendedores de Latinoamérica, muchos de los cuales son de nuestro portafolio, que han invertido pues ellos personalmente en Fontes para hacer también no solo como un recurso para los emprendedores, especialmente en etapas temprano, ¿verdad? Yo creo que ayuda mucho
tener la experiencia de gente, especialmente en Latinoamérica, donde no todo es muy claro y hay formas diferentes de crear un negocio. Entonces ellos agregan ese valor y también son una fuente de nosotros de sourcing de oportunidades, ¿verdad? Porque ellos están viviendo en los países en los que invertimos y tienen su red de contactos y emprendedores. Así Muy buena que eso, combinación. Tener sí, estos diferentes LPs, ¿no? Los exacto. institutionals, quizás la gente con muchísimo dinero y luego founders que te aportan capital, pero te traen estas conexiones, este deal flow muy potente, ¿no? Sí, Súper, súper. exacto. Qué increíble lo que están haciendo y creo que está muy buena la estrategia. Y ahora ya entrando un poquito a mundo fintech Ujú, y transicionando un poco a un punto que me gustaría entrar en la conversación. Hoy, ¿no? Converso con muchos emprendedores que están interesados en meterse en el mundo fintech, pero quizás no están, quizás vienen o no del mundo de la industria financiera, pero no están tan familiarizados con los modelos de fintech o los tipos de fintech que se pueden crear. Entonces creo que me gustaría quizás ayudar en estos minutos a dar un poco más de certeza o despejar ciertas dudas sobre lo que es, lo que no es una fintech, o si es una fintech que produce netamente tecnología, o si es una fintech que va a estar colocando créditos, o sea, obviamente para pintar la cancha y saber cómo arrancar el desarrollo de montar una fintech. A ver, en base a la experiencia obviamente de ustedes. sí, claro. O sea, creo que no, o sea, no hay una receta, digamos, para el éxito de una fintech y qué, o sea, qué tenés que tener o qué tenés que hacer. Pero sí creo que es importante pensarlo desde los fundamentos de qué estás haciendo, ¿verdad? Y creo que, o sea, ahorita que fintech se volvió un tema como de moda, mucha gente quiere lanzar una fintech solo porque es una fintech, ¿verdad? Y porque quieren tener pero yo creo que tenés que Y estar también te resolviendo diría un que problema. muchos de los inversionistas, ya sean ángeles o fondos en etapa temprana, les es más fácil entender fintech que quizás health tech o biotech o otras cosas. Entonces, ha habido también mucho más acceso a financiamiento para ese tipo de emprendimiento. Entonces, sí, puedo entender por qué ha sido tan sexy también. Sí, totalmente, totalmente. Pero entonces, a lo que iba un poco es que tenés que estar resolviendo un problema real, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nos encontramos con emprendedores que toman, digamos, un ejemplo de algo que funciona en Estados Unidos o algo que funciona en otra industria y lo quieren aplicar a fintech, y realmente cuando empezás a entender el problema, pues no es un problema, ¿verdad? Y creo que tal vez es un problema muy pequeño que no te va a crear una compañía muy grande. Entonces yo diría como que empezar por entender realmente qué problema estás solucionando, porque especialmente cuando estás lanzando una compañía y una fintech, la solución con la que inicialmente pensás que vas a solucionar el problema generalmente no es la solución con la que vas a tener éxito. Entonces, si realmente entendés, esto es un cliché y muchos lo dicen, pero si te enamoras del problema y no de la solución, creo que ahí tenés mucho más chance de ser exitoso que si te enamoras de tu solución. Y suena obvio, pero mucha gente sí se enamora de su solución, ¿verdad? Y te dice, Es mira, porque esto uno medio como que se queda sesgado, pues, ¿no? Entonces, sí, es y como que difícil crees que romperle. exacto, y que tenés una forma, viste que tenés una forma nueva, tecnología nueva para solucionar cierto problema, que está perfecto, pero sí tenés que como validar que ese es un problema real. Entonces nosotros vemos, digamos, que hay como varias categorías de fintech donde solucionas problemas, ¿verdad? Tenés, o sea, si quieres ser banking, si quieres lending, o sea, estás banking, lending, pagos, ¿verdad? Y digamos de esos tres como que hay subcategorías, ¿verdad? Y como que puedes ir entrando en cosas muy específicas, o sea, puedes ir B2B, o sea, para negocios, ¿verdad? Puede ser lending para negocios, pagos o banking para negocios, seguros también es la cuarta categoría. O sea, hay más, ¿verdad? Pero para darte un ejemplo, entonces te puedes enfocar en B2B o en B2C. De ahí dentro de eso puedes enfocarte en ciertas verticales, ¿verdad? Puedes irte específicamente para logística o para exportadores o para importadores. Entonces creo que hay muchos niveles como de especificidad que puedes llegar. Te puedes especializar en algo muy, muy específico que resuelve un problema de una industria específica. Y eso, de hecho, me gusta más porque te genera más defensibilidad ante un actor un poquito más transversal que no logra realmente resolver muy bien el problema, pero como no había otra solución, la gente tiene que utilizarlo. Pero cuando llega la startup con una cosa muy verticalizada, bien nicho, puede ganar y dominar ese espacio.
Ujú. Sí, es verdad, pero creo que también lo contrario, o sea, lo negativo, digamos, es que muchas veces el mercado es bastante pequeño para cuando te enfocas estás muy especializado. Entonces, pues nosotros desde la perspectiva de un venture capitalist, ¿verdad? Estamos buscando que un negocio logre tener un tamaño interesante para nosotros en cuanto a poder darnos un retorno interesante, y eso si uno no está como metido en este mundo, cree que, sabes, $1 millón puede ser suficiente, pero realmente, o sea, cuando ves la escala el fondo es de $550 millones. Entonces realmente tenés que creer que te puede dar un retorno mínimo de, sabes, $100 millones. Y eso en Latinoamérica es bien difícil, especialmente si estás enfocado, digamos, en Guatemala o en Perú solamente, o, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es importante entender, y esto no es solo relacionado a fintech, ¿verdad? Sino que en general en startups, cuando estás levantando capital de venture capital, es entender los incentivos y lo que buscan, porque muchas veces no se va a alinear o te va a forzar a pensar un poco más de manera más grande, ¿verdad? Como que, bueno, tal vez este problema aplica más allá de Perú y podemos hacerlo en México o en Brasil, Que etcétera. de hecho, felizmente ya es un mindset que yo lo he visto evolucionar en los últimos 5 o 7 años, donde sí, quizás una startup local quería ganar la ciudad y quizás irse a diferentes otras ciudades dentro del mismo país. Hoy día no, hoy día es como que tenemos que coger toda la región. Hoy día estoy en Perú, mañana entro a México, ya estoy entrando en Argentina y Chile en paralelo. O sea, creo que ya hay ese cambio de mindset, lo cual me parece buenísimo. Sí, sí, totalmente. Entonces, pero bueno, creo que a tu pregunta de cómo lanzar una fintech, o sea, creo que es determinar uno qué problema está solucionando, ¿verdad? Yo creo que tienes que tener una solución bastante innovadora, o sea, sí es basada en tecnología, ¿verdad? Yo creo que ese es un poquito el tema que buscamos. Ahí me gustaría retar esa parte de una solución innovadora, porque a veces nos matamos tratando de ser muy innovadores y de repente vemos que las más exitosas son copycats o muy parecidas a otras soluciones que hay. Entonces, microlending, o sea, no se inventó en América Latina, un banco digital no se inventó en América Latina, pero han sido súper exitosos. Entonces, para ti, el poder tomar inspiración de otras partes del mundo es válido o no es válido, y si es válido, deberíamos estar mirando más en América Latina, mirando más a Estados Unidos, o deberíamos estar mirando más a lo que pasa en, no sé, pues, Asia o otro mercado emergente. No, yo creo que es un buen punto y creo que es totalmente válido y estoy de acuerdo. O sea, no tiene que ser la solución que usa inteligencia artificial en todo y que, ¿sabes?, tiene la última tecnología. O sea, no me refiero a eso, sino más me refería como a, o sea, que no sea una compañía tradicional que empieza a usar tecnología y ahora se llama fintech, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser la solución. Todos en mi equipo usan Excel y lo tenemos conectado con Trello, ¿no? O sea, Sí, ajá, exacto. O empezamos a recibir pagos en línea, ¿verdad? Eso también claro, lo claro. vemos y Usamos eso, Mercado pues Pago, es... ya somos fintech. Entonces, pero sí, yo creo que la inspiración es totalmente válida y es más, nosotros parte de nuestra estrategia global es como nosotros le llamamos como geo arbitrage, ¿verdad? Pero es bueno que funcionó en una geografía y podemos replicar ese modelo en otra geografía y lo hemos hecho con varios temas, ¿verdad? O sea, una es este tema de como, lo voy a decir en inglés, pero como Earned Wage Access o como Advanced Payroll, que vas pagando como recibiendo tu salario conforme lo vas ganando, digamos. Claro, para no tener que esperar a la quincena o fin de mes, sino vas haciendo incluso hasta el tema de, conforme vas trabajándolo, te lo vas ganando, ¿no? Sí, entonces tenemos ahí una inversión en Europa, una en África, una en Latinoamérica, una en Estados Unidos. Entonces sí vemos como ciertos modelos que funcionan y creo que lo interesante de lo que tú decís es que no es exactamente el mismo modelo, ¿verdad? Porque no va a funcionar en Latinoamérica, va a ser diferente que en Estados Unidos, ya sea a nivel el tipo de clientes en el que te enfocas o a nivel tus canales de distribución. Toda esa dinámica es diferente, pero es más el concepto, ¿verdad? Este es un problema, y tal vez este mismo tipo de solución puede funcionar. Entonces creo que eso definitivamente es válido y yo diría que es más países emergentes más que Estados Unidos, lo que deberíamos estar viendo. Ahora que tú has visto un montón de proyectos, de un montón de startups, ¿de dónde viene el perfil primordial o el típico de founder de fintech? O sea, podrías decir, hay una experiencia pasada que
es más representativa en esas, o es tan diverso que podrías decir de cualquier lado puede venir un founder fintech? Yo creo que es bastante diverso. Sí te diría que especialmente conforme te vas ampliando en lo que es fintech, ¿verdad? Si es más hacia software o más hacia como embedded finance, ahí ves perfiles bastante variados. En lo que es más lending, yo creo que sí ves un perfil un poquito más especializado y nosotros buscamos, ¿verdad? Que traigan también esa experiencia porque lending, y esto le gusta decir a Nigel, el fundador de QED, pero lending es como un bonfire, ¿verdad? Que se ve muy atractivo, es calientito, quieres tocarlo, pero te puedes quemar muy fácilmente si lo haces mal, ¿verdad? Entonces creo Eso ha que es, pasado con muchísimas, especialmente durante la pandemia, desaparecieron sí, varias. Sí. ajá, exacto. Entonces, o sea, entonces para cierto tipo de negocio, de modelos de negocio, yo creo que sí tenés que tener la experiencia, el expertise, digamos, para hacerlo bien. Pero yo creo que especialmente en Latinoamérica no ha habido tanta profundidad como experiencias en startups. Ya te diría en Estados Unidos probablemente un perfil más común es si ya trabajaste en una fintech antes, ¿verdad? O si ya tenés como la experiencia de haber creado un producto financiero, etcétera. Yo creo que en Latinoamérica pues vemos menos de eso porque simplemente el ecosistema es menos maduro, eh, pero pues depende de la especialidad. Al final queremos que tengas experiencia en el problema que estás solucionando y eso pues puede variar hoy en día. Súper. Ahora, has mencionado el tema de Embedded Finance. ¿Ves esto como una tendencia? Bueno, primero explicarlo para que los que no están tan familiarizados y segundo, si es que ves esto como una suerte de tendencia que se está dando, si es que hay un mercado interesante ahí. Cuéntanos un poquito más. Ujú. Sí, pues lo que le llamamos embedded finance es agregar servicios financieros a un negocio que no es necesariamente enfocado en servicios financieros. Entonces, ejemplo, Mm. Morado, dije, un Ujú, marketplace de belleza. El modelo principal, como ellos hacen su dinero, digamos, cómo funciona, es más que nada ujú. vendiendo productos de belleza a salones en Colombia y pronto en México. Y eso no es fintech, ¿verdad? Pero lo que vemos es que muchos de esos negocios abren la oportunidad de ofrecer financiamiento, de ofrecer formas de pago, de ofrecer muchas veces financiamiento, lo que más hace sentido, Claro. pero es de agregar servicios financieros o a veces seguros, también es otro que lo vemos como embedded, Embedded. eh, pero es no necesariamente crear una nueva compañía para lanzar este producto, sino que dentro de tu negocio principal, cómo puedes ir agregando y ofreciendo estos servicios a tus clientes. Claro. Y creo que Hemos es tenido justamente a Ángela en el programa, o sea, para hablar de súper, Morado. Claro, entonces sí, ellos, para los que, la audiencia que no conocen, o sea, ellos son un marketplace B2B. Entonces ellos, sus clientes son los salones de nail salons, no sé, beauty shops. sí, Y claro, entonces, para abastecer todos los productos de este local, tienen a Morado como empresa proveedora. Pero claro, ¿cómo haces para poder darle financiamiento y no volverte tú una empresa financiera? Utilizas tecnología que te brinda probablemente, no sé si la están desarrollando ellos mismos, pero otras fintechs te brindan simplemente la tecnología para que tú puedas, a través de un API, integrarlo a tu plataforma y ya puedas brindar financiamiento. O Embedded Insurance, ¿no? Conectas también el API de esta ujú, startup y ahora tu plataforma ya puede aceptar asegurar sí. producto. Entonces, es interesante. Exacto. Sí, y yo creo que es interesante porque te permite, o sea, si pensas en las formas de obtener esos servicios financieros para esos salones, por ejemplo, muchos de ellos no tienen acceso a bancos, no tienen acceso o sea, no tienen una cuenta de banco porque son bastante informales, o no tienen alguien que les esté ofreciendo créditos que hagan mucho sentido para ellos. Entonces, sus opciones son bastante limitadas, pero digamos, ya generaron como que tienen la confianza de Morado, creen que saben que es una compañía que les está ayudando y que tiene sus intereses como en mente. Entonces ahí Morado les puede como aprovechar, digamos, esa confianza y el hecho que ya son clientes, ya tienen más datos sobre ellos, ¿verdad? Están viendo cuánto consumen, están viendo si pagan a tiempo, están viendo el perfil de su negocio, que todo eso pues es información para poder ofrecer un crédito, ¿verdad? Que tal vez un banco no va a tener porque no tienen forma de obtener todo ese tipo de información. Entonces sí hay una ventaja, creo yo, y una oportunidad para ofrecer servicios financieros en ese contexto, ¿verdad? Mucho es como contextual
o sea, dentro de ese contexto y porque las opciones son limitadas. Así que otro ejemplo que te doy es Nuevo Cargo, ¿verdad? Que también es una de nuestras compañías del portafolio que se enfoca en cross-border trucking, o sea, como logísticas, digamos, si estás mandando tequila o pan o el Bimbo, digamos, que está mandando de México a Estados Unidos, ellos pues es un marketplace para encontrar como la forma más eficiente, para encontrar a los carriers, le llaman, pero digamos que los camiones que te van a hacer ese transporte. Y ahí pues ellos también están empezando a ofrecer préstamos, digamos, porque si, muchas veces tiene que ver con el ciclo de, el flujo de caja, el como working capital cycle, ¿verdad? O sea, los camioneros les pagan o sea, con tiempos muy largos, entonces ellos están empezando a adelantar un poco esos pagos y también están empezando a ofrecer seguros para todo lo que es o sea, los contenedores. Entonces, eso, o sea, siento que esas son las oportunidades que uno empieza a ver porque vas entendiendo las necesidades específicas de tu cliente y entonces puedes ofrecer productos un poquito más como especializados a sus necesidades. En verdad fascinante porque creo que el mundo fintech es bien amplio y luego justo ver otras industrias que están cerca que pueden beneficiarse de fintech y ya se expande más la oportunidad de inversión de ustedes. Entonces creo que han hecho una estructura bastante buena y sólida. Y me llevo muchos de estos aprendizajes de si quiero emprender una startup en fintech, ¿no? ¿Qué cosa es una fintech? ¿Qué no es una fintech? Pero algo interesante que hemos venido hablando es qué es una fintech que puede ser venture backable, ¿no? Que este concepto de si un fondo de VC va a invertir en mí. Porque yo podría ser una fintech de préstamos, usar tecnología y financiarme a pura deuda y nunca tener que ceder capital de mi empresa, accionariado a un tercero. Pero creo que sí hay un valor agregado. Entonces, ahí, si tuvieras que picharle a un founder de por qué debería tomar, o sea, un founder de fintech, por qué debería tomar dinero de un VC especializado en fintech, ¿qué le dirías? Ujú. Sí, yo creo que ese es un muy buen punto y creo que yo en particular tengo un punto de vista tal vez un poco controversial para hacer VC, pero yo creo que no, o sea, yo creo que no muchos negocios son un buen fit para venture capital, ¿sabes? Yo creo que como que tenemos esta idea de que venture capital es la forma de crecer y si quieres ser exitoso tenés que levantar de los fondos, pero yo creo que al final tiene que alinearse los incentivos, ¿sabes? Y si pensás, o sea, yo como inversionista de venture capital estoy buscando compañías que puedan darme buenos retornos, ¿verdad? Entonces, eso que implica tener un mercado suficientemente grande, eso implica tener buenos unit economics, eso implica poder escalar rápido, ¿verdad? Y hay una presión de crecimiento. Y entonces creo que no todos los negocios ni todos los founders quieren crecer su negocio en esa manera, entonces no creo que se alinean necesariamente los intereses, ¿verdad? Y deberían existir, pienso yo, más opciones de financiamiento para los que no quieren tomar ese camino. Pero entonces, del lado de por qué tomar capital, es eso. O sea, yo creo que nosotros tenemos, uno, como que la red de otros emprendedores, de expertise dentro de fintech, ¿sabes? Nosotros en particular, QED, pues tiene muchos de los socios vienen de Capital One o vienen de otras fintechs y saben cómo crear un negocio, especialmente de todo lo que es lending, ¿verdad? Es una especialidad nuestra. Te podemos ahorrar un poquito los aprendizajes de, mira, no hagas este error, ¿sabes? No cometas este error, como que estructurar tu comité de crédito de esta forma, tus canales de distribución, enfocarte en X, Y, Z, ese tipo de advice. Entonces yo creo que si lo pensás como emprendedor, o sea, un venture capitalist, un inversionista tuyo debería ser como un socio más del negocio, ¿verdad? Debería ser un recurso valor agregado, no solo el dinero, porque yo creo que eso es realmente lo que hace la diferencia en por qué tomar capital. Y asegurarte que estás alineado, tus intereses están alineados y también saber que esto es un long-term partnership, ¿verdad? O sea, muchas veces, especialmente si entramos en etapa temprana, vamos a trabajar contigo por los siguientes 7, 10 años, entonces asegúrate de que si es alguien que quieres tener a tu lado, ¿verdad? Y en tu negocio. Como matrimonio. Pasa muy seguido que los founders es como que ni siquiera tienen el producto, pero ya están pensando en que quieren levantar capital de venture capital. Están como que muy metidos en la cabeza porque lo escuchan en todos lados y piensan de que es la única manera o porque es más sexy, pero ya han escuchado todas las razones que nos ha dado Ana Cristina. Sí, este no es la decisión de la mayoría, este es justamente
una opción que toman muy pocos porque muy pocas se ajustan a este modelo. Entonces piénsenlo bien. Ahora quiero, antes de cerrar, hacer un quick fire round, ¿no? Te voy a dar unas cuantas preguntas y me das tu respuesta rápida para cada una de ellas. ¿Vamos? Dale. La primera, ¿cuál es tu fintech favorita que no es de tu portafolio? Uy, eso está difícil. Iba a decir una del portafolio. Todas están en nuestro portafolio. No, solo. No puedo escoger a un hijo favorito tampoco, así que fintech favorita no del portafolio. Stripe probablemente es mi favorita aquí en Estados Unidos. A ver, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Creo que todo en este mundo es pasajero y no tomarte la vida tan en serio. Yo creo que muchas veces nos enfocamos en lo incorrecto y si sabes que es pasajero, te cambia un poquito la perspectiva. Totalmente, buenísimo. Sí, siempre digo como que esto es algo que me va a dejar sin dormir de acá a 5 años. No, ok, perfecto, let it pass. Ujú, A sí. ver, ¿qué hábito diario consideras crucial para tu éxito? Pre ser mamá o post ser mamá. Antes Bueno, de ser mamá era meditar, te juro, pero no he tenido tiempo de hacerlo, entonces por ahora no, pero meditar realmente sí, creo que me cambia la perspectiva, poder empezar mi día así. un líder en el mundo de la tecnología al que admires. Yo creo que Elon Musk sí lo admiro, por más de sus controversias, admiro bastante todo lo que ha hecho. Steve Jobs también tenía también sus cosas, ¿no? Pero igual muchos lo admiramos, ¿no? ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? O sea, yo creo que diría fue un poco intencional, pero el fondo, el no poder lanzar el fondo fue quiera que no un fracaso. Y creo que me hizo darme cuenta que no todo camino es lineal, ¿verdad? Yo creo que al final yo estaba muy acostumbrada en mi carrera que todo me saliera bien, digamos, y como yo quería, y creo que el no poder lanzar el fondo y después el que me costara entrar a Venture Capital eran mini fracasos, ¿verdad? El no me dieron este trabajo, no me dieron este trabajo. Creo que me formó resiliencia y que, o sea, tú puedes ser exitoso on your own terms hasta cierto punto. Entonces, no tomar como de frente las puertas cerradas. Creo yo que esa es una gran lección que he tomado. Sí. Y mire, a veces, ¿cómo es la vida, no? O sea, yo creo que has terminado quizás en una posición ahorita más ventajosa y el día que sí armes tu propio fondo vas a estar mucho mejor posicionada. Eso no me cabe duda. A ver, un destino soñado para unas vacaciones. Sé que ahora estás con bebé, pero ¿a dónde te gustaría ir después? Japón siempre ha estado en mi lista y no lo he logrado. Así que ahí está en el bucket list. A ver, ¿cuál es una cualidad que valoras más en un founder? La humildad, creo yo. O sea, muchos como que come across un poco, el ego tiende a ser una gran parte de un emprendedor, pero creo que ser humilde es algo que yo valoro bastante. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? Aburrido, pero la pizza, no, I can't go wrong with a good pizza. Exacto. Y ahí hay un universo de pizza, New York Style, Chicago, napolitana, entonces no te puedes aburrir para nada. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Si es que te dejan leer. Sí, bueno, uno de cómo hacer que tu hijo duerma toda la noche. No, Sleep training, sleep training. sí, ajá, no, pero también estoy leyendo The Hard Thing About Hard Things, cómo armar una startup. De Ben Creo que está bueno Horowitz, sí, también. muy buen Ujú, libro. sí. Es mandatorio para todo founder para que no se frustren en el camino y miren un poco cómo es la vida, pero bueno. Y último, un cambio reciente en tu vida que haya tenido un impacto positivo. Eso Creo que ya está está bastante centrada la fácil. pregunta. Ya la tenía preparada y me ganaste con la noticia al inicio del podcast, pero puedes decirlo Sí. igual. Sí. Bueno, sí, tener un hijo, tuve mi primer hijo hace 4 meses, así que ha traído sus retos, pero creo que ha sido muy lindo, muy bonita la experiencia de descubrirme como madre y descubrir otra parte de mí. Así que definitivamente el cambio más grande. Bueno, nada, esas eran las preguntas que tenía y más bien, Ana Cristina, muchas gracias por tomarte el tiempo para compartirnos, hablarnos mucho de este mundo fintech que si bien ya se hablaba bastante, creo que habían todavía muchas cosas que no estaban tan claramente definidas y yo de hecho me voy con varias lecciones aprendidas y estoy seguro que la audiencia también. Quisieran conectar contigo, con QED, o sea, ¿cuál es la mejor manera para que se alcancen? Ujú. Sí, me pueden escribir por LinkedIn, mi nombre completo, Ana Cristina Gadala María, ahí tiendo
ser bastante activa también. Y bueno, ahí publicamos bastante contenido en el LinkedIn de QED también y en el Twitter o X, si le quieren tomar el nuevo nombre de QED. Perfecto. Bueno, ahí está, para que la empiecen a seguir a Ana Cristina y se enteren de todo lo que están haciendo. Nuevamente, mil gracias y bueno, te dejo para que sigas haciendo tu labor de madre. Gracias, Jaime. Un gusto volverte a ver y gracias por la invitación. Igualmente, chao. Chao.